Señor les bendiga, hermanos, sean bienvenidos. Y también los hermanos que están detrás de su pantalla, sean todos bienvenidos, gracias a Dios, que hoy podemos estar aquí juntos para poder meditar, escudriñar la palabra. Ya estamos a nada, ¿verdad?, de terminar Jeremías, capítulo 52, lo terminamos el día de mañana, pero hoy vamos a dar la conclusión, ¿sí? Hoy vamos a terminar nosotros este libro. ¿Cuál es el propósito de este capítulo 52? ¿Verdad? No sé para cuántos fue de bendición este libro. Yo creo que tardamos como 3 meses, tal vez, ¿verdad? Pero en lo personal fue para mí una gran bendición. Este libro, a pesar de que ya lo había meditado varias veces, creo que esta vez fue diferente. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta noche le damos gracias, Padre. Gracias por su inmenso amor, su inmensa misericordia para con nosotros, Señor. Porque es a través de su misericordia que estamos de pie, Señor. Porque dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana y las podemos ver, Señor, dándonos vida, Señor, para poder agradarle, para poder obedecerle. Gracias por esa oportunidad, Señor, que nos da día con día, Señor. Así, Padre, oramos en esta noche para que sea su Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestros corazones. Que obre, Señor, en cada corazón, depende de la necesidad que tenga cada uno, Señor. Que sea usted poniendo su palabra, Señor, en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias le damos por este libro que nos ha permitido meditar. Realmente, Señor, ha sido un privilegio. Señor, ha sido algo hermoso poder escuchar su voz, aunque sabemos que es un libro de juicio, pero también, Señor, hay esperanza. Hay esperanza, Señor, en este libro. Y gracias, Padre. Gracias porque ha sido una bendición para nuestras vidas que usted nos haya hablado a través de este libro. Prepárenos en este tiempo, Señor, que vamos a meditar su palabra. Sea usted hablándonos, Señor, y nosotros abriendo nuestro oído, atento a su voz, para ser hacedores de su palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, este capítulo 52, si nosotros venimos meditando en el 51, verso 64, que es el último versículo, nos dice que hasta ahí fueron las palabras de Jeremías, ¿verdad? Si estuvimos meditando, este verso nos dice al final, hasta aquí son las palabras de Jeremías. Entonces, este capítulo 52, hermanos, ya es un añadido, voy a decirlo así, por otra persona, ¿sí? Algunos dicen que pudo haber sido Esdras, pero en realidad no lo sabemos. Pero, ¿por qué hubo la necesidad de que hubiera un agregado? Porque realmente si terminara el libro de Jeremías, como cuando dice estas son las últimas palabras de Jeremías, ¿en qué termina, hermanos? ¿Cómo terminaría el libro? ¿De qué venía hablando? Juicio, ¿verdad? Juicio contra Babilonia. Y ahí terminaría. Pero con una intención, el escritor puso este agregado aquí, para que el pueblo tuviera, voy a decirlo así, un rayo de esperanza. No se ha terminado aquí. La historia no termina aquí. La historia de este pueblo no termina aquí. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy.
Y algo que quiere el autor que nosotros podamos poner atención es en algo muy importante, un contraste, hermanos. En este capítulo nos va a hablar de dos reyes. El rey Sedequías, ¿verdad? Que fue lo que meditamos hoy. Pero de los versos 31 al 34 nos va a hablar del rey Joaquín. Y quiere que veamos la diferencia de estos dos reyes. Que hagamos un contraste entre desobediencia y obediencia. ¿Sí? Porque realmente este rey Sedequías nos presentó como un rey que no obedeció. Pero vamos a ir entrando al tema, hermanos. Voy a ir leyendo la primera parte nada más. Voy a ir saltándome, vamos a ir viendo algunos versos, no todo el capítulo porque es algo muy extenso, pero creo que hay cosas importantes que nosotros podemos ver aquí. Dice el verso 52, verso 1, era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joacín. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Hermanos, este rey Sedequías reinó 11 años, nos dice. Comenzó a reinar, dice cuando tenía 21, ¿verdad? Y dice que, aquí dice, y reinó 11 años. Hermanos, creo que fue poco tiempo para que este rey mostrara su corazón. Un corazón de desobediencia. Pero ¿a qué le llama la Biblia cuando dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Qué fue lo malo que hizo? Primeramente podríamos decir, no escuchó la voz de Dios. Y como no escuchó la voz de Dios, tampoco puede haber obediencia. ¿Verdad? Pero fue un rey que se resistió ante el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y al resistirse, no se estaba resistiendo al rey de Babilonia, se estaba resistiendo a Dios, porque Dios lo había puesto a ese rey de Babilonia para obrar en su pueblo. En realidad, se estaba resistiendo a Dios. No aceptó la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios iba a hacer las cosas? Él no lo pudo aceptar. Hasta este hombre fue a buscar ayuda a Egipto en algún momento, con el rey de Egipto. O sea, para ponerse en contra de Dios. Hermanos, pensemos en nosotros. ¿Siempre aceptamos con agrado la voluntad de Dios? ¿O a veces tratamos de solucionar nuestros problemas con ayuda de este mundo antes de recurrir a Dios? Pero hay algo más que dice aquí. Dice el verso 2, que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joacín. Yo me ponía a pensar esto, hermanos. Hoy nos tocó meditar este pasaje, ¿verdad? Hermanos, ¿cuántas veces nosotros como cristianos ponemos la mirada en otros cristianos? Este Sedequías dice que hizo lo malo al igual que Joacín.
O sea, hermanos, vamos a traerlo ahora, si nosotros estuviéramos meditando, y vamos a traer esta enseñanza a nuestra vida. A veces nosotros podemos decir, bueno, pues el hermano no viene entre semana, ¿verdad? No viene a los cultos, solo viene los domingos. ¿Qué tiene de malo? Yo también lo voy a hacer así. Aquel hermano vive su vida como medio cristiano. ¿Qué tiene de malo? Yo también lo voy a hacer así. Aquel hermano de repente oye música que no va de acuerdo a nuestra fe. Pues ¿qué tiene? Yo también lo voy a hacer así. Veo películas que traen escenas que realmente no va de acuerdo a nuestra fe y decimos, ¿qué tiene de malo? Ya todas las películas son así. Hermanos, empezamos a ver el evangelio de una manera que no es evangelio. Y como Él lo hace y vemos que no pasa nada, ¿qué tiene? Todo el mundo es así. Pero yo soy un poquito mejor porque, bueno, el hermano hace esto, pero yo al menos no lo hago tanto así como él lo hace. Hermanos, escuchamos, voy a decir así, que hablan en doble sentido y nos reímos. Y no es tan malo, decimos. Pero Sedequías hizo lo malo, al igual que Joacín. Aprendió de él. Vio lo que hacía y ¿qué dijo? Yo también. Y a veces podemos mostrar un evangelio así. Es que es normal. Con que no sea un poquito así. Porque a veces podemos llevar un evangelio correcto. ¿Y qué dicen? Es un fanático. Hermanos, hay personas que quieren vivir de una manera correcta el evangelio. Pero hay otras que quieren o viven destruyendo el evangelio. ¿Y qué pasó con este hombre Sedequías, hermano? Dice el verso 9. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él y degolló. En la cárcel, preso, ¿verdad? Pero ahora, ¿dónde estaba Joaquín? ¿Por qué quiere el escritor que nosotros veamos este contraste? Mire el verso 31, hermanos. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 10º, a los 25 días del mes, Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el año 1 de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hizo esto? Este rey que dice aquí, Evil-Merodac, ya es un rey de Babilonia. O sea, Nabucodonosor para este tiempo ya había muerto. Y probablemente también Jeremías ya había muerto. ¿Sí? Ya habían muerto.
porque ya habían pasado, dice, 37 años que él había estado en la cárcel y después lo sacaron. Este rey Joaquín aparece en otras partes de la Biblia como Jocanías o Jeconías, algunos también. Miren, vamos ahí al capítulo 29. Ustedes se acuerdan, hermano, primero 24, de los hijos buenos y malos. Esto tiene que ver con estos capítulos. 24, hermanos. Dice así, verso 1. Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, este es Joaquín, hermano, hijo de Joacín, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos, los herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Bueno, esto ya lo meditamos, hermano. Y usted recuerda que Dios iba a ver con agrado a aquellos que se fueron. Sus ojos iban a estar puestos sobre aquellos que se habían ido, porque el irse, ¿qué representaba, hermanos? Que habían obedecido a Dios. Entonces, en el verso 29, este Joaquín o Jeconías se fue en la primera ida, porque se fueron en 3 ocasiones. No se los llevó todos juntos, sino que en 3 deportaciones se fueron, y este Jeconías se fue en la primera deportación. Cuando ellos se fueron, Dios le dice a Jeremías, manda una carta a los que ya se fueron. Pero aquí nos dice quiénes eran los que se habían ido. Verso 2. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Aquí menciona otra vez a este Jeconías y a su mamá, la reina, dice, que se fueron. ¿Salieron para qué? Para irse con el rey. Entonces, ¿qué está haciendo en el verso 31? Después de que pasaron 37 años, este rey sale de la cárcel. Dios permite que salga de la cárcel. ¿Por qué? Porque vio con agrado lo que él hizo, el haberse ido, aunque era pecador, hermanos. No podemos decir que no, pero dice el 32, y habló con él amigablemente. ¿Quién? El rey de Babilonia, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Lo hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. ¿Vemos la diferencia? Hermanos, yo le voy a preguntar, ¿de qué lado está? ¿De qué lado está su vida? ¿Del lado de Sedequías, que representa la desobediencia? ¿O del lado de Joaquín, que está representando obediencia a Dios? Yo creo que estando ahí 37 años en la cárcel, no fue fácil. No fue fácil. Estando esos 70 años en el cautiverio para el pueblo de Israel, no fue fácil. Realmente Dios estaba usando a Babilonia como fuego purificador, voy a decirlo así, para purificar el pecado del pueblo, que dice la Biblia que era como hierro. Entonces Dios necesitaba sacar la escoria de ese pueblo. Y Dios usó a Babilonia
para hacer esta obra, hermanos. Es necesario que nuestra fe sea probada por fuego. Eso es algo que la Biblia nos dice. Vamos a seguir, hermanos. Mire, verso 15. E hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo. Mas de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Pero estos que se fueron del verso 15, hermanos, ¿de qué lado estaban? ¿Del lado de Joaquín o del lado de Sedequías? De Joaquín, ¿verdad? Porque se fueron. Dice que eran los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia. O sea, ellos decidieron irse. Pero, mire el verso 24. Tomó también el capitán de la guardia a Seraías, el principal sacerdote, a Sofonías, el segundo sacerdote, y 3 guardas del atrio, y de la ciudad tomó a un oficial que era capitán de los hombres de guerra, a 7 hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban a la ciudad, y al principal secretario de la milicia que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra, y 70 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Los tomó pues Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así Judá fue transportada de su tierra. Estos hombres que fueron muertos por el rey, ¿de qué lado estaban, hermanos? ¿Eran los principales? ¿Eran como que los que estaban hasta arriba? Pero estaban ahí en la ciudad. No quisieron irse. Por lo tanto, también hubo muerte. ¿Cómo nos viene presentando la Biblia que la palabra de Dios se cumple cuando dio esta visión de los higos buenos y los higos malos? Pero hay algo que yo quiero que veamos, hermano. Cuando estaba estudiando esto, pude ver esto. Hermanos, en el centro hay una historia triste, yo lo veo así. Desde que nosotros pasamos el capítulo 39, la destrucción de Jerusalén, el templo y todas las cosas, hermanos, para mí fue como que me causó dolor. Como que me causó dolor, y hoy como que lo especifica más. También yo digo, no sé si usted no lo vio así, pero nos va a narrar esta destrucción del templo. ¿Qué significaba el templo, hermanos? Era donde Dios había puesto su nombre, representaba la presencia de Dios, representaba el pueblo teniendo comunión con Dios, porque ahí llevaban sus ofrendas, ahí las tenían que comer, tenían comunión con Dios. Representaba que no había separación entre cielo y tierra. ¿Por qué? Porque ese Dios que habita en los cielos moraba con ellos en la tierra. Pero ya no está. Hermanos, este pasaje que está aquí en el centro no pudo haber quedado en mejor parte que ahí. Porque de ahí parte, yo lo pude ver así, hermanos, de ahí parte que si usted
no tiene comunión con Dios, no está en esa presencia de Dios, ¿para qué lado usted cree que se va a ir? ¿Para el lado de Sedequías o para el lado de Joaquín? Si usted está teniendo esa relación, esa comunión con Dios, usted va a actuar como Joaquín en obediencia, aún la situación sea muy difícil. Pero si su relación con Dios está destruida, no hay una relación, no hay una comunión, es muy fácil que usted actúe como Sedequías. Usted se va a dejar llevar por su propia voluntad, por su propio deseo, por su propia opinión. Usted va a seguir a otros cristianos que no viven de acuerdo, o que se dicen cristianos que no viven de acuerdo al evangelio. Hermanos, es muy fácil que realmente dejemos de meditar y sigamos nuestro propio camino. Es muy fácil. Que ya se me hizo costumbre y sigo mi propia voluntad. ¿Por qué pecamos, hermano? ¿Por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos luchando con el mismo pecado? ¿Por qué? Porque muchas veces todavía amamos más el pecado, hermanos. Amamos más ese pecado que a Dios. Aunque digamos que amamos a Dios, sí, pero si continuamos en lo mismo, seguimos amando más ese pecado. ¿Sabe, hermano? Yo luché con un pecado muy difícil para mí. Tal vez para otros puede ser muy simple, pero para mí fue difícil. Por 10 años ponía mi confianza en las cosas que podía yo comprar, ponía mi seguridad en las cosas que yo podía comprar. ¿Y sabe qué llegué a decir yo? Porque yo escuchaba decir, es que la obra es de Dios y Dios tiene que hacerlo. Y yo llegué a decir, es que si no cambio, es porque Dios no quiere. ¿Es así, hermanos? No, hermanos. No. Hermanos, Dios me dio a entender esto. Uno ya es libre. La obra, es cierto, es de Dios. Pero uno es libre para poder decir al pecado, no, no. Antes éramos esclavos de ese pecado y aunque nosotros no quisiéramos o quisiéramos decirle no, no podíamos porque éramos esclavos. Pero ahora Dios nos ha hecho libres. ¿Para qué? Para poder decir no. Basta ya. Y yo me di cuenta de esto que le estoy hablando ya hace como 9 años, hermano. Pero me di cuenta que si yo estoy prefiriendo más el pecado, es que me hace falta más comunión con Dios, más entrega a Dios, más palabra de Dios en mí. Y ahora yo puedo decir que eso para mí es algo muy pequeño, muy pequeño. Pero, ¿sabe?
Antes yo me consolaba porque veía que tal vez muchas personas en la Biblia dicen, es que tardó tanto tiempo para que se le quitara esa dificultad. Y yo me consolaba. Pero hace poco Dios me hizo sentir otra cosa. Hermanos, esos 10 años ya no van a volver. Ya no van a volver. Y yo desperdicié esos 10 años. Tal vez en poderle decir antes al pecador, no. Hermanos, el tiempo que hemos desaprovechado para que Dios obre de una manera completa, plena en nuestra vida, ya no vuelve, ya no va a regresar. El tiempo que vivamos diciendo somos cristianos, pero no tenemos una relación con Dios, ya no va a regresar. Y nuestra vida en esta tierra no es larga. No es larga, hermanos. Vamos a seguir, hermanos. Miren, yo quiero que veamos. Dice el verso 12. En el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia. Y mire lo primero que dice: y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego y todo edificio grande. Y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros que alrededor de Jerusalén. Y entonces en el versículo, hermano, 18, desde el 17 va a comenzar a decir todo lo que ellos se llevaron, todo lo que ellos, las cucharas, los utensilios, todo, las bases, los tazones, las copas. Hermano, esto no lo vamos a leer porque después usted lo va a meditar. Mañana usted lo va a meditar, pero yo quiero hacer aquí énfasis en algo. Yo creo que también el autor por algo quiere mencionar que la casa de Jehová fue quemada como primer lugar. Pero si nos ponemos a pensar, primero tuvieron que haber sacado los utensilios, todo lo que se usaba para ministrar, ¿cierto? Tuvieron que haberlo sacado y después tuvieron que haber quemado la casa. Hermanos, ¿por qué quiero hacer énfasis en que se fue quemada esa casa? Para decir que Dios ya no estaba ahí, hermanos. Ya no estaba ahí. Dios se había ido de su templo. Dios había abandonado a Jerusalén. Y si nosotros recordamos el versículo 3, dice que Dios los desechó de su presencia por su pecado. Hermanos, yo no sé si ustedes no recordaron cuando Salomón hizo el templo, cómo la gloria de Jehová llenó ese templo, que dice que no cabían ahí los sacerdotes, los que estaban ahí, no cabían, no aguantaban la presencia de Dios. Y cuando Salomón en el capítulo 9 de Primera de Reyes, él dijo, cuando terminó la casa, le dijo Dios, verso 3 del capítulo 9, le dijo, yo se los voy a leer, y dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días.
Mire lo que Dios había puesto en esa casa. Sus ojos, pero no solo sus ojos, sino también su corazón, hermanos. ¿Ustedes creen que Dios no le dolió cuando todo esto fue destruido? Sí. Esta situación, hermanos, ¿de qué lado se ve? ¿Dios los ha desechado? ¿Ya no hay comunión con Dios? ¿Ya no hay pueblo en Jerusalén? ¿Dios se había ido del templo? ¿Se ve alguna esperanza aquí? ¿Vemos alguna esperanza? No. Si no fuese por los últimos versos, hermanos. ¿Por qué Dios sacó a Joaquín? ¿Por qué Dios hizo que fuera levantada la cabeza de Joaquín, saliera, lo pusieran o lo restituyeran en su puesto que él tenía antes de rey, le cambiaran las vestiduras de prisionero y comiera en la mesa del rey todos los días? Hermanos, Dios quería que tuvieran una esperanza este pueblo, un rayo de esperanza, que así como Joaquín salió de la cárcel, ustedes también van a regresar. ¿A dónde? A su tierra, a Jerusalén. Yo los voy a traer de vuelta. De la misma manera, así como ustedes se fueron, me obedecieron, yo los voy a regresar. Yo los voy a tener con bien. Pero, hermanos, esto sería una esperanza momentánea. Cuando ellos regresan, ellos construyen nuevamente, pero Dios no quería que esa esperanza se quedara ahí. Es lo mismo que ahora nosotros vivimos. Tal vez estamos pasando una situación difícil en nuestro matrimonio, en enfermedad, en algún problema, trabajo. Pero Dios dice: hay esperanza. Pero no una esperanza momentánea. La situación puede cambiar. Sí, Dios lo puede permitir, igual que con Joaquín. Es verdad, puede cambiar la situación. Yo no digo que no. Pero algo que sí le puedo asegurar, si usted tiene comunión con Dios, si usted tiene relación con Dios, si usted está en esa obediencia a Dios, aunque sea difícil la situación, lo que Dios sí va a cambiar en usted es su forma de ver la situación, hermano. La forma de ver, ya no lo va a ver con los ojos humanos, sino con los ojos de Dios. Usted va a ver esa situación de una manera diferente. Pero ahora vamos a ver estos versos del 31 al 34 en el Nuevo Testamento, hermanos. ¿Sí? De una manera rápido. Vamos a ir a Mateo, capítulo 1. ¿Estamos ahí? Dice así en el verso 11. Josías engendró ¿a quién, hermanos? A Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Mire este Jeconías en dónde entró, en la genealogía de Jesucristo. Entonces Dios conservó la vida de Joaquín. ¿Para qué? Para cumplir su promesa. La promesa que hizo a David. ¿Qué, hermanos? Que de su descendencia vendría un rey. Dice en el versículo 12:
Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Elequín, Elequín a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y a Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. ¿Sí vemos, hermanos? Dios no quería que el pueblo se quedara con una esperanza momentánea, que ellos iban a regresar y que iban a reconstruir el templo solamente. La esperanza iba más allá, a través de Jesucristo. Dice el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, nos está hablando de la obra que viene a ser Jesucristo. Nació, pero ¿cuál es la obra que él vino a hacer? Murió, a morir, hermanos, a morir. Y yo quiero que recuerde, Jesús nació para morir, hermanos, por nuestros pecados. Y quiero que recuerde qué fue lo que se le dio a este rey. Se le restituyó en un lugar que él ya tenía como rey. Pero ¿qué más, hermanos? Se le quitó la vestidura de prisionero. ¿Qué es esto, hermano? La vestidura de pecado. Él estaba preso por su pecado, llegó a Babilonia por su pecado. Tenía vestiduras de prisionero. Pero esto no fue lo que Cristo hizo por nosotros. ¿No quitó nuestras vestiduras de pecado? ¿No nos sentó en su mesa? Apocalipsis, hermano. Permítanme tantito más porque apunté el verso, pero no el capítulo. Apocalipsis 19, versículo 11, hermanos. Dice así: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, ¿quiénes son estos, hermanos? La iglesia, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, y le seguían en caballos blancos. Hermanos, la vestidura de Cristo fue manchada de sangre por nuestros pecados, para que nosotros tuviésemos una vestidura de lino finísimo, blanco y limpio. Por eso les dije que nos habla acerca de Cristo, que vino a nacer, pero nació para morir. ¿Para qué? Para que tuviéramos vestiduras limpias. Capítulo 4, hermanos. Aquí está hablando Juan y dice así: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Está hablando de Dios, de su gloria. Y dice el verso 4:
Alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Hermanos, estos 24 ancianos están representando la iglesia. ¿Por qué? Porque son 12 tribus de Israel y 12 apóstoles, que son 24, están representando la iglesia. ¿En qué? En sus tronos, con sus coronas, ¿alrededor de dónde? Del Rey, de Dios. Por eso les digo, hermanos, no es lo que hizo con Joaquín al sacarlo de la cárcel. No lo restituyó a su lugar de rey. No le despojaron de vestiduras de prisionero. Pero ahora lo sentaron en la mesa. ¿No es cierto? Sí. Y hay dos casos que yo quiero mencionar aquí. Uno es, si ustedes recuerdan, voy a terminar con esto. En Lucas, hermanos. Pero antes voy a mencionar Juan. Esto solo se lo voy a mencionar porque yo creo que ustedes recuerdan cuando Jesús vino y se ciñó con una toalla. ¿Y qué hizo Jesús, hermanos? Lavó los pies, en el capítulo 13 de Juan, de sus discípulos. ¿No es cierto? Sí, hermanos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba sirviéndoles. ¿De qué manera, hermano? ¿De qué manera estaba sirviendo? ¿Qué representa ese lavado de pies? No es algo literal. Si lo quiere hacer literal, hágalo, pero eso no le va a servir de nada. Eso no le va a hacer a usted más humilde. Hermanos, estaba representando Jesús lavando los pies, primeramente ciñendo sus lomos o la toalla. Eso representa obediencia, servicio. Obediencia a quién? A su Padre. Pero ¿hasta dónde él sirvió, hermanos? ¿Qué representa el que él haya lavado los pies? Les limpió la inmundicia, limpió sus pecados. Muchas veces los pies en la Biblia representan suciedad, inmundicia, pecado. Jesús vino y le sirvió de esta manera. Se dio de una manera completa, hermanos, en esa mesa. Tenía que ver con el pecado. Les limpió su pecado. Pero, ahora sí, Lucas 12. Versículo 35 al 38. Mire lo que dice aquí. Estén ceñidos vuestros lomos. ¿Qué significa? Les dije ceñidos, hermanos. Obediencia. Obediencia. Y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué quiere decir esto de una manera sencilla? Que no hay tinieblas, que no hay oscuridad, que no hay pecado. Entonces manténganse así, ceñidos nuestros lomos, obedeciendo y sin pecado. Dice el verso 36, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hay así, bienaventurados son aquellos siervos. Hermanos, mire esto, esta esperanza para los del Antiguo Testamento era un rayo de esperanza. No momentáneo, pero para nosotros
Ya no es un rayo, ya es una esperanza completa. Nuestra esperanza debe ser o debe estar ahí, no en este lugar, no en esta tierra. El escritor de Jeremías quiere que apuntemos más allá, no a una situación pasajera aquí en esta tierra. Quiere que veamos mucho más allá de nuestras dificultades, de nuestros problemas. Tenemos una esperanza, hermanos. ¿Cómo tenemos que mantenernos en obediencia, velando, ceñidos nuestros lomos, prendidas nuestras lámparas? ¿Por qué? Porque somos bienaventurados si Jesús nos encuentra de esta manera. Él nuevamente se va a ceñir, hermanos. Pero voy a explicar esto. Ya no viene en relación al pecado. Eso hizo la primera vez. Vino a perdonar nuestros pecados. Pero esta segunda vez, que nos está hablando de su segunda venida, de su regreso, Él ya no regresa, hermanos, en relación al pecado. Cuando Él dice aquí que vamos a estar sentados a la mesa y Él vendrá y nos servirá, es de otra manera, hermanos. Esto también es una metáfora. O sea, no es algo que va a ser de esta manera. Pero Él lo está presentando así para que lo podamos entender. Y yo le pregunto, hermano, dice que Él va a llegar y va a tocar, ¿verdad? ¿Quién es el dueño de la casa? Jesús. ¿Quién sirve en la casa cuando a usted lo invitan? ¿Quién sirve? ¿No el dueño de la casa? Sí, ¿verdad? Sí, usted es invitado. En otras palabras, Jesús está diciendo, ustedes no tuvieron nada que ver con la salvación que yo les traje. Todo lo hice yo. Yo soy el anfitrión. Todo lo hice yo. Ustedes no participaron en nada. Por lo tanto, esta segunda vez yo vengo por lo que es mío. Ustedes me pertenecen. Son míos. Yo vengo por ustedes. Ya no vengo en relación con el pecado, sino ahora vengo por lo que es mío. Pero ahora, hermanos, yo les pregunto, ¿de qué lado estamos? ¿De qué lado estamos? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Estamos en relación a Dios? Nos vamos a inclinar a aquellos que obedecen, a aquellos que están velando, a aquellos que están esperando al Señor. Pero si estamos, hermanos, realmente nuestra relación con Dios no está presente, podemos estar como Sedequías. ¿Dónde estamos, hermanos? Debemos preguntarnos. Y yo les comenté, hermanos, mucho tiempo no tenemos. El tiempo en esta tierra es corto. Aunque usted lo vea largo, la Biblia dice que los años que vamos a vivir son 70 o por mucho dentro de los 80. Tal vez algunos ya estamos cerca, otros estamos a la mitad y tal vez otros, tal vez un cuarto, pero no sabemos cuándo el Señor venga. Y a lo mejor estamos desperdiciando el tiempo, un tiempo que ya no va a regresar. No desaprovechemos el tiempo, hermanos. Vivamos realmente buscando a Dios, en obediencia a Dios, velando. Oremos, hermanos.
Señor, le damos gracias, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, por esa esperanza que tenemos, que usted regresará, porque usted nos ha quitado esas vestiduras viles, que éramos esclavos por nuestro pecado. Estábamos siendo esclavos de nuestro mismo pecado, pero usted nos ha restituido en el lugar que antes teníamos como hijos. Así, Señor, como hizo el Padre con ese hijo pródigo, que le quitó las vestiduras viles y lo restituyó a su lugar de hijo. Eso ha hecho con nosotros, Señor. Y le agradecemos por la obra maravillosa. Solo le ruego, Señor, que valoremos lo que usted ha hecho por nosotros y vivamos, Señor, vivamos realmente nuestra vida de fe como a usted le agrada. Gracias, Señor, porque la obra es de usted. Usted lleva esa obra por medio de su Espíritu Santo, pero también nos ha dado, Señor, el poder para decir no al pecado. Gracias, Señor, porque somos libres, libres del pecado y podemos vivir agradándole y obedeciéndole. Y cada día que usted nos da, cada mañana que podemos abrir nuestros ojos, es un día más en el que podemos glorificarle y podemos obedecerle. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.